Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de Ven y Verás. Este día con el tema de las bienaventuranzas, un tema fascinante que parece imposible de alcanzar, pero que Dios nos lo ha dado a todos nosotros, no solamente a sus discípulos. Así que les invito a que me acompañen para que aprendamos juntos sobre esto de las bienaventuranzas. Estoy realmente muy contenta de poder compartir con ustedes esta plática, ya que me atreví a prepararla desde hace 2 años y hasta ahora es que estoy pudiendo grabarla y compartirla con todos ustedes. Entonces, pues empecemos y vamos a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno y misericordioso, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias por este día en que estamos aquí reunidos en tu nombre, en que estaremos meditando acerca de tus enseñanzas en el camino a la felicidad. Y también con el único propósito de amarte y conocerte más, mi Señor. Envía tu Santo Espíritu y abre nuestros corazones y nuestras mentes para poder ser sensibles a tu palabra, Padre Santo. Danos entendimiento y docilidad para someternos a tus mandatos, Señor. Que no sea yo la que hable, sino tú, Señor. Hazme instrumento de tu voluntad y que podamos sentir tu presencia entre nosotros, porque tú lo has dicho, que donde dos o más se reúnen, en tu nombre, allí estarás. Danos el regalo de tu presencia y bendícenos a cada una de las personas que estamos aquí escuchando para que podamos dejar en tus manos todas nuestras preocupaciones y nos concentremos en el goce de tu palabra y de tu amor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también los invito a que todos juntos digamos este salmo, el salmo número 1, llamado Los dos caminos. Y dice así. Bueno, antes quiero decirles que Dios, el autor de la naturaleza humana, solo quiere la felicidad del hombre. Y es muy significativo que el primer salmo eh, se extienda sobre el tema de la felicidad, así como el primer discurso de Jesús empieza con la palabra felices. Y digamos todos juntos, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da frutos y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Ok, pues he querido compartir con ustedes este salmo, el salmo número 1. A mí en lo particular me gustan mucho ah, recitar, orar los salmos. Son poesías del Señor que me inspiran mucho y me gustan mucho. Entonces, quise incluir este que siento que va de acuerdo a lo que vamos a hablar. Y pues las bienaventuranzas es lo que también se le llama el sermón de la montaña. Son las enseñanzas que Dios nos dio en ese sermón. Son la parte central del mensaje de Cristo, la columna vertebral de su doctrina en el Nuevo Testamento. Jesús vino a perfeccionar las enseñanzas y la ley de Moisés. No son una ley o norma como los mandamientos. Estas se refieren más al espíritu. Nos hablan del corazón. En ellas Jesús se presenta a sí mismo y nos dice cómo vivir como Él. El Mesías es quien viene a darnos este sermón, el enviado, nada más y nada menos que el mismo Dios, hecho hombre,
hablándole a los judíos de aquella época, a los apóstoles, y hablándonos también el día de hoy a nosotros. Dicen las escrituras que había una gran cantidad de personas congregadas en aquel lugar para escuchar a Jesús. Venían de diferentes partes y Jesús decide subir al monte y se sienta y comienza a hablar palabras hermosas, palabras de vida, y nos da un mensaje hermoso de compasión que si ponemos en práctica seremos salvados. Nos llevan camino a la felicidad y vida eterna, al cielo, al reino del cielo. No solamente hay que conocer cuáles son, sino que también hay que ponerlas en práctica, ya que nos llevan a la virtud y nuestra meta final es el encuentro con Dios, ver cara a cara a Dios, nuestro Padre y Creador. Es el más largo discurso de Jesús y a la postura adoptada de Jesús para transmitir sus enseñanzas, el relato de Mateo nos dice que Jesús se sentó. Y al subrayar este dato aparentemente insignificante, el texto quiere presentarlo como un maestro que enseña con autoridad. Jesús se sienta en la cátedra de Moisés, pero no como un maestro de escuela, sino como el gran maestro que extiende a todos la alianza y a todos los pueblos. San Jerónimo parece interpretar esta postura como un abajamiento de Jesús para ponerse al alcance de sus discípulos, pues refulgente en su majestad no podían entenderlo. También se dice que sube al monte y se sienta para hacerse visible, ¿verdad? Para que la gente lo pudieran ver desde donde estaban. Y allí les revela su compasión, y a los que les prometerá que también ellos un día serán como maestros y jueces, o sea, a los apóstoles. Y esta pintura que ven aquí se encuentra al entrar en el templo de las bienaventuranzas en Israel, lugar situado junto al mar de Galilea. Mi esposo y yo fuimos a Tierra Santa justo antes de la pandemia. Y aquí les quiero mostrar unas fotos del templo. Yo tenía muchísima ilusión de estar allí precisamente en el Monte de las Bienaventuranzas y gracias a Dios que el día de hoy puedo contarlo. Fue una experiencia muy espiritual y llena de aprendizaje, un peregrinar que tuvo de todo y sobre todo mucho gozo por estar allí y por todo lo que estábamos presenciando, por pensar de que todos aquellos lugares fueron visitados y caminados por Jesús. No podía creer que estaba sucediendo lo que estaba yo viviendo. Y siempre digo que pero es verdad. Siempre lo digo porque así fue, ¿verdad? De que no pude evitar dejar mis lágrimas por todo Israel. Creo que en ningún viaje había llorado tanto como allí, pero eran lágrimas de gozo, realmente de mucho gozo. Ojalá un día puedan ustedes, si no han estado allí, tener la oportunidad de ir. Las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús son una teología, es decir, una revelación del mismo Dios. Dios no es ajeno a la marcha de la historia humana. El Dios que anuncia a Jesús se distingue por una mirada que se vuelve compasiva hacia los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los obradores de la paz, los de corazón limpio, los perseguidos por su fidelidad a la justicia del reino de Dios. Dios se compadece de estas personas que con mucha frecuencia son despreciadas por el mundo. Se nos está revelando cómo es el corazón de Dios. Las bienaventuranzas nos descubren el corazón del Dios de la misericordia. En consecuencia, las bienaventuranzas son también una cristología. Jesús de Nazaret es su autor y su sujeto, y Jesús se presenta a sí mismo. Mateo enumera 8 y Lucas 4. En ambos evangelios,
La primera bienaventuranza atañe a los pobres y la última a los perseguidos. Y en ambas, Jesús los declara propietarios del reino de Dios. Y vayamos a mencionarlas o a conocerlas, quien no las conozca. Son 8 las bienaventuranzas de Mateo. La primera nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 2. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 6. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 7. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 8. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí tienen también otra fotografía tomada del templo completo de las bienaventuranzas. Mucha gente cuando oye que Jesús habló de los pobres en espíritu, de los que lloran, de los mansos, de los que tienen hambre y los que son perseguidos, dicen, es que estas bienaventuranzas son para el cielo. O dicen que es algo utópico que no se puede alcanzar aquí en la tierra. Algo anhelado pero inalcanzable, humanamente hablando, en esta tierra. Pero Jesús les hablaba a sus discípulos y a todos los que se habían comprometido en seguirlo. Claro que para lograrlas se necesita no solo la voluntad del hombre, sino también la gracia de Dios. Porque si alguien quiere conseguir esto por su cuenta, sin la ayuda de Dios, no lo va a conseguir. Lo mismo que si nosotros no queremos, no se logrará, porque tenemos que colaborar con Dios. Dios lo quiere, pero necesita de nuestra ayuda. Recordemos la frase de San Agustín que nos dice, Dios nos creó sin nuestra ayuda, pero no nos salvará sin ella. ¿Y qué significa el término bienaventurados? Viene del griego Macarios, dichosos, felices, afortunados, bienaventurados. ¿Quiénes son los felices, los afortunados? ¿Acaso los que tienen dinero, inteligencia, prestigio, poder, posesiones? Desde el punto de vista de las bienaventuranzas, son aquellos que se han entregado a Cristo totalmente. Las bienaventuranzas son los dichosos de Jesús. Más bien los bienaventurados, son los dichosos de Jesús, los felices de Jesús. Toda la propuesta de Jesús es una propuesta de felicidad. Por ello no se comprende a alguien que está en camino de la fe, que se encuentre deprimido, amargado, triste, aburrido, decepcionado. No se puede comprender ello, porque si en algo se traduce la experiencia de Dios, es en felicidad. Y no se trata de ser bueno para ser feliz, se trata de ser feliz para ser bueno. Pero por eso, sigamos cultivando el proyecto felicidad. Si lo haces, no harás daño a nadie ni a los demás, porque una persona feliz no le hace daño a nadie, ya que nos hacemos daños los unos a los otros por toda esa amargura que traemos adentro. Sé feliz y serás bueno. Como dice el padre Manuel del Toro, sigamos feliciando. Felicidad auténtica. No nos referimos a los momentos de placer o de disfrute o de baile que tenemos, sino se trata de ser auténticamente feliz. Y eso lo logramos por el conocimiento de Dios solamente. Mucha gente piensa que Dios está hablando de una manera irónica con las bienaventuranzas, pues dicen, dichosos los pobres. ¿Se referirá a los que no tienen ni con qué pagar el médico?
Dichosos los humildes, a los que todo el mundo pisotea, humilla, los aplasta. Dichosos los que sufren. ¿Cómo es así? ¿Acaso Jesús está hablando de una manera irónica? Pero no, desde luego que no. Hay que entender el mensaje y descubrir la esencia de las bienaventuranzas. Este tema es central en la vida de un cristiano. Es uno de los temas más originales de Jesús, los bienaventurados, los dichosos de Jesús. Y comenzamos con la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto se puede resumir en llegar a Dios con las manos vacías y los brazos abiertos para decirle al Señor, aquí estoy, pobre en espíritu, no apegados al materialismo y a las cosas superfluas del mundo y o a la envidia por querer tener más que el otro. Dar gloria a Dios en todo lo que hacemos con pobreza espiritual. A eso se refiere. Pero fijémonos que se refiere a los pobres en espíritu, no pobres de espíritu, porque los pobres de espíritu son los apagados, los faltos de iniciativa, los deprimidos, los pesimistas. A eso no se refiere Dios, sino pobres en el espíritu. ¿Y por qué Jesús dice que son dichosos los pobres en el espíritu? Porque los pobres en el espíritu no se desilusionan con lo desilusionable, con las cosas del mundo, sino que el pobre en el espíritu sabe que su única riqueza es Dios y permanece fiel a Él, tenga dinero o no lo tenga. En cambio, el rico se está desilusionando con lo desilusionable, porque vive confiando en lo material. El pobre en espíritu siempre da sin la obsesión de tener y de alcanzar. No hay ser más generoso que el pobre. El pobre posee sin acaparar y tiene sin arrebatar. Allí hay una dicha y un gozo tan grande que logra entender que su única riqueza es Dios y permanece fiel a Él. Al pobre, por otro lado, cuando lo quieren bien, lo quieren de verdad. Los que tenemos posesiones, aunque sean pocas, nunca lo sabremos de verdad. Por eso, aunque tengamos posesiones, nunca debemos de perder el espíritu evangélico y amoroso para poder descubrir la belleza, la riqueza y la grandeza de Dios en nuestras vidas. Cuando somos pobres en espíritu, permanecemos fieles a Dios, como lo hizo San Pablo, que cuando se convierte se reconoce con necesidad de Dios y su Salvador, y lo deja todo para seguirlo. San Pablo descubre el verdadero significado de la pobreza espiritual después de su encuentro con el Señor. La pobreza en espíritu es el primer paso para la conversión. Es lo primero para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y con esta bienaventuranza de la pobreza en espíritu viene el fruto de la fidelidad. Fe total en Dios antes que nosotros mismos. Obedecer a Dios y confiar en su bondad. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 nos dice, y como cada uno ha recibido un don espiritual, úsenlo para el bien de los demás. Hagan fructificar las diferentes gracias que Dios repartió entre ustedes. María Santísima es un ejemplo de fidelidad. Y después de Jesús, la más humilde. Recordemos la Magnífica, donde reconoce todas las grandezas que ha recibido de Dios en su vida. Imitemos su ejemplo de fidelidad y abnegación, ya que ella todo lo guardaba en su corazón. María, siempre fiel ante la voluntad del Señor. Y en esta bienaventuranza podemos tener una tarea de vida. Aceptando esta tarea de vida, podemos reconocer
y enfatizar de que la codicia es una idolatría, por lo cual tenemos que reconocer que los bienes de este mundo son tan solo un medio para vivir y no el fin de la misma vida. Los pobres de espíritu nos evangelizan. Nos hemos de preguntar por qué Jesús ha sido pobre, por qué felicita a los pobres en espíritu y los considera dichosos. Hemos de acercarnos a ellos y aprender el secreto de sus vidas y lecciones que imparten sin saberlo. Hay una anécdota que platica mucho el padre Espinosa de los Monteros, donde va un sacerdote con unos seminaristas a una casa muy pobrecita y la señora con una gran hospitalidad les ofrece darles de comer. Y pues viendo la situación en que vivía, que era un solo cuartito donde dormían y también allí cocinaba, pues en primer lugar no la quieren molestar, ni quieren usar su comida, ¿verdad? Que ella le puede hacer falta. Y en segundo lugar, pues los seminaristas tienen desconfianza al ver el lugar un poco insalubre. Pero el padre Espinosa acepta y pues la señora va y les compra rápidamente queso, el cual trae en un periódico y unas también tortillas en un trapo bastante sucio y pues dice el padre, total, si tienen bichos van a ser asados. Y se come sus quesadillas muy ricas y la señora es un amor con ellos y los trata bastante bien. Y ya al final, a despedirse, ella dice, Padre, muchas gracias por detenerse a saludarme, pero quiero pedirle un favor. Por favor, pida mucho por los pobres, porque nosotros como quiera tenemos un techo y tenemos todo, pero hay gente que no tiene nada. Y pues les da una gran lección a los seminaristas y también al sacerdote, ¿verdad? De que ellos la consideraban pobre, mas sin embargo ella se sentía afortunada comparada con otras personas que realmente no tenían absolutamente nada. Y a esto se refiere de acercarnos a ellos para aprender de ellos, para aprender su verdad, que es la verdad de Cristo. Y el siguiente dice, el ser es más importante que el tener y valorar más a las personas por lo que son y no por lo que poseen. El amor y la acción de caridad como una forma de vida eclesial. Para la iglesia, los pobres no es lo ideal de la vida, sino la acción caritativa en el amor. Aprender la grandeza y la obligación de compartir. El reino de Dios pertenece a los pobres y a los humildes, quienes solo tienen a Dios. Nuestra codicia y nuestro orgullo, así como el apego a nuestras opiniones y pretensiones, delata nuestra inseguridad personal y la mentira de nuestra vida. Pedir constantemente a Dios que nos conceda un corazón pobre y libre para que podamos descubrir nuestra verdad más profunda y para asumir los sentimientos del Señor, que se despojó de su rango para hacerse como uno de tantos. La segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Nos dice el padre José Román Flecha en su libro de las bienaventuranzas que las lágrimas hoy en día parecen haberse convertido en un tabú. Nadie se gloría de haber llorado. Y si alguien lo confiesa, resulta sospechoso e incómodo para aquel que lo escucha. De niños apenas se nos tolera el llanto. Y cuando crecemos, se nos repite una y otra vez que no debemos de llorar y menos en público. Nos dice el padre Flecha que el dolor interno y el sufrimiento del alma nos enseñan muchas cosas y en poco tiempo, y en cambio al sabio le puede tomar mucho tiempo descubrir estas mismas cosas y después de mucho estudio y esfuerzo. Sin embargo, no es fácil aprender las lecciones que nos impone el dolor. Tenemos mucho miedo al dolor, así como a la muerte,
Nunca hemos cargado tantos analgésicos en nuestro bolsillo como en la actualidad. Y aunque no queremos que nuestros familiares lloren, las lágrimas ajenas pueden atraer la atención cuando brotan de una situación morbosa, y eso es lo que pasa mucho en los medios de la farándula. Cómo negocian con las lágrimas ajenas. La verdad es que las lágrimas y el llanto acompañan al ser humano desde la cuna hasta la tumba. Eso es inevitable. Y así lo vemos a través de la historia del mundo y también en la Biblia. También Jesús llora. Llora cuando la muerte de su amigo Lázaro. Lo podemos ver en Juan 11, capítulo del versículo 31 al 35. Y cuando se acerca también a la ciudad de Jerusalén, en Lucas 19, versículo 41. En la Biblia vemos tantas situaciones de llanto como, por ejemplo, la mujer pecadora que se puso a regarle con sus lágrimas los pies a Jesús y se los enjuagaba con su cabello, los cubría de besos y se los ungía con perfume. Durante la larga despedida de Jesús con sus discípulos en la última cena, Jesús anuncia a sus discípulos que habrán de llorar y lamentarse, pero que su tristeza se convertirá en gozo. Estas palabras proféticas son como una explicitación de esta bienaventuranza que nos ocupa. En ella se anuncia una alegría que surge triunfante del dolor. Y especialmente significativo es el icono de María Magdalena, su llanto junto al sepulcro vacío que le hace evidente la ausencia del Señor y solo encuentra consuelo en la aparición del resucitado. Todos sufrimos por las injusticias de este mundo, las enfermedades y el dolor que nos hacen sufrir tanto, pero lo importante es sufrir con Cristo. Sin Él la vida es más dolorosa y no le encontramos sentido. Por ejemplo, Judas no sufrió con Cristo. Le faltó fe. Se encerró en sí mismo y buscó una salida falsa buscando el dinero, el prestigio. No sabemos exactamente qué pasó por su cabeza. El sufrir sin Cristo nos lleva a la desesperación, como le pasó a Judas, que se quitó la vida. Sin Cristo no tenemos esa roca en donde apoyarnos. No entendemos que nuestro sufrimiento ofrecido nos redime y nos hace más humanos. Si no existiera el dolor y el sufrimiento en este mundo, seríamos unos monstruos, autosuficientes, insensibles, ante todo, en una palabra, inhumanos. Porque el dolor nos dobla y nos vuelve humildes y compasivos ante el dolor de otros. Pero todo esto si lo hacemos con Cristo. Como Pedro, el primer papa, que cuando vio el rostro de Jesús después de haberlo negado, se conmovió tanto de ver lo que había hecho, que sufrió con Cristo y enfrentó su pecado y se arrepintió y lo llevó a la conversión del corazón. De corazón a corazón con Dios, que es lo que nos lleva a la esperanza. Aun cuando estemos muy enfermos y con mucho dolor, muriendo, si sufrimos con Dios, entonces podremos usar todo ese dolor para redimirnos. De lo contrario, estaremos enojados o amargados, tristes, renegando y desesperados, y desperdiciando un tiempo tan importante en nuestras vidas, aunque a veces no lo creemos, no lo vemos así. Por ejemplo, un señor que tenía cáncer decía que daba gracias a Dios por haber encontrado a Jesús antes de la enfermedad que lo estaba consumiendo, ya que con él todo era más fácil y le encontraba sentido a todo. Tenía paz en sus últimos días. Y así es. Pero esta persona realmente tenía fe, porque quizás cualquier otra hubiera dicho, todo estaba muy bien hasta que vino Jesús y me vino esta enfermedad. Yo estaba muy bien antes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cosas así, verdad?
Y con esta bienaventuranza de los que lloran, de los que sufren, viene el fruto del gozo. Regocijo en la bondad del Señor y en los valores eternos, así como ayudar a otros en estado de aflicción y sufrimiento. En Lucas capítulo 6, versículo 23 se nos dice, en ese momento alégrense y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Y San Pedro es un ejemplo de esta bienaventuranza y del fruto del gozo. Apóstol de Jesús y primer papa. Y en la tarea de vida, debemos de pensar que ante el espectáculo del dolor humano y la luz de la palabra de Dios que nos consuela e interpela, ¿qué tareas y compromisos nos deben de suscitar en una tarea evangélica? Los que tratamos de imitar a Dios estamos llamados a prestar atención y oído a todos los que sufren, cercanos y lejanos. A los que reconocen su debilidad, se les concede el Paráclito, es decir, el Espíritu Consolador. Denunciar la crueldad de los que causan dolor a sus hermanos y renunciar a todo lo que puede hacer sufrir a los demás y a nosotros nos haga insensibles ante sus lágrimas. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad instalada en la comodidad y el consumismo, que es urgente educar a las nuevas generaciones en la austeridad, en la solidaridad fraternal y en la generosidad en relación con todos los que sufren. Hacernos partícipes del sentido redentor de la cruz de Cristo y aceptar su invitación para llevarla detrás de Él cada día. Finalmente, la bienaventuranza del llanto y el consuelo nos invita a mirar la existencia humana en una perspectiva escatológica. La alegría que se espera en la vida eterna recompensa las preocupaciones y los riesgos que se afrontan para conseguirla. El sufrir pasa. Lo que no pasa es el haber sufrido. La meta a la que se aspira orienta y da fuerzas al caminante. El Dios de la esperanza es también el Dios del consuelo eterno. Nunca lo olvidemos. Y la tercera bienaventuranza es bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Nos acercamos siempre con una mezcla de temor y desconfianza a esta bienaventuranza que Jesús, sin embargo, no podemos olvidar que también es parte de una buena noticia. El diccionario nos dice que una persona mansa es una persona apacible, sosegada, tranquila. Esta cualidad no es muy apreciada en nuestra sociedad. Se le relaciona con un animal no bravo, de fácil dominio, que el hombre controla sin mucha resistencia, lo cual no resulta muy envidiable tampoco. Y como esta actitud de mansedumbre se confunde con la de la dejación y con la apatía, con la abdicación de los derechos ante las imposiciones de los demás. Por ejemplo, para Aristóteles, mansedumbre es una virtud que se coloca en medio de la dejadez y de la cólera. En nuestros tiempos esa virtud no parece ser apreciada. Basta recordar que con la violencia doméstica, que es unánimemente rechazada y que se culpa la educación de la mujer recibida de someterse indefensa a sus maridos, pues no se quiere eso, ¿verdad? Tampoco. Pero de niños se nos educa a ser obedientes y mansos para reprimir impulsos violentos y mostrarnos tranquilos ante cualquier contingencia. Pero muy pronto esos ideales educativos cambian radicalmente
al pedirnos en las escuelas que seamos agresivos y no nos dejemos dominar por nadie. En los trabajos se nos pide que seamos agresivos también para alcanzar buenos puestos, confundiendo la palabra agresividad con la de creatividad o dinamismo. La violencia y la agresividad ha aumentado notablemente en la sociedad, manifestándose abiertamente tanto en el hogar como en la calle. Y recuerdo una experiencia que tuvimos en un hotel, donde en el cuarto de a un lado estaba una pareja que por 2 o 3 horas, más o menos a medianoche, se la pasaron con gritos, insultos, golpes, se escuchaban golpear y aventar objetos. Fue una experiencia muy traumante y muy difícil, muy pues angustiosa. La policía tardó en llegar y la situación fue terrible. Estábamos realmente asustadas. Yo iba a una conferencia con unas amigas y realmente pasamos unos momentos muy angustiosos y, y nada más temiendo que en algún momento pudiera tener la persona un arma o algo así. Y yo me preguntaba, si esto hacen en un hotel, pues, ¿qué se espera en su casa, verdad? O sea, la agresividad y la violencia está en nuestros días totalmente desatada, ¿verdad? Sin control. Entonces, pues frente a las malas interpretaciones y dificultades con las que se tropieza esta virtud de la mansedumbre, puede ser comprendida como la armonía de la persona consigo mismo. Esa armonía se refleja con las relaciones con los otros y con el absolutamente otro que es Dios. La armonía que nace de la mansedumbre, que caracteriza al hombre primordial que vive en señorío y comunión con la naturaleza, en fraternidad con sus semejantes y en filial intimidad con Dios. La mansedumbre no es, por tanto, un obstáculo para la realización de la persona, sino una de las condiciones fundamentales para lograrla y al mismo tiempo uno de los signos más evidentes de su logro. El hombre manso y humilde de corazón es aquel que sabe reconocer su bondad, su honda verdad, perdón, el que no finge grandezas ni poderes que no posee. Santa Teresa, mi santa favorita, Santa Teresa de Alba, decía: ser humilde es andar en la verdad, no aparentar ni pretender lo que no somos. El que es humilde es transparente ante Dios y ante los demás, sin falsos triunfalismos, pero tampoco sin hacerse menos o ser opacados. En la memoria cristiana se unen la mansedumbre y la benignidad de Cristo, así como la humildad y la mansedumbre que han de caracterizar a sus seguidores. De hecho, a sus discípulos les pide Jesús que no devuelvan el mal por mal, que bendigan a quienes los maldicen y que oren por quienes los persiguen. Les invita a caminar una milla con quien se los requiera y entregar también la túnica a quien les pide el manto. Poner la otra mejilla a quien los abofetea. Es una forma hiperbólica para subrayar la necesidad de vencer el mal a fuerza del bien. Tenemos que reconocer constantemente cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas y analizar si somos pacientes con los demás, si respeto la opinión de los demás. Ver las cosas como Dios las ve ante todos los acontecimientos de la vida, con mucha paz. Y con esta bienaventuranza viene el fruto de la mansedumbre. Ser pacientes y gentiles ante el enojo o agresividad. Agradar a Dios en todo lo que hacemos. Ser humildes. En Proverbios 15:1 se nos dice: una respuesta amable calma el enojo. Una palabra hiriente hace aumentar la cólera.
Y en Mateo 11, del 29 al 30, dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde, y sus almas encontrarán alivio, pues mi yugo es bueno y mi carga liviana. Y para esta bienaventuranza quiero citar a San José como un ejemplo de mansedumbre y de humildad también. San José aceptó dócilmente la voluntad de Dios y fue obediente y manso al asumir el papel de padre adoptivo de Jesús, y con ello logró su santidad y camino hacia el cielo. José supo reconocer la importancia del papel que se le había asignado. Él le encomendó Dios nada más y nada menos que la crianza del Mesías, el Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Y lejos de rebelarse, supo llevar esta tarea de protección a María y a Jesús y formar parte de la Sagrada Familia. Pero eso no significó que él fue un hombre cobarde. Al contrario, el día de hoy cada vez conocemos más de San José y su valentía al seguir la voluntad de Dios y proteger a Jesús y María con su propia vida. Les recomiendo mucho que hagan la consagración a San José del libro del padre Donald Calloway. Es un libro maravilloso y aprenderán muchísimo sobre San José, nuestro padre espiritual. Y en la tarea de vida para esta bienaventuranza, podemos decir que esta bienaventuranza suscita en nosotros el deseo de mejorar la consideración de nosotros mismos y la capacidad de relacionarnos con los demás. Según San Juan de la Cruz, manso es el que sabe sufrir al prójimo y sufrirse a sí mismo. La mansedumbre es el nombre evangélico para la no violencia y para la tolerancia. Habrá que aprender a no exaltarse ni descomponerse ante cualquier noticia inesperada, ante cualquier comentario de la prensa o ante cualquier novedad que se anuncia por extraña que parezca. No debemos irresponsablemente poner más crispación en la sociedad ni en la comunidad cristiana. Y en la número 3 dice, no ha de ser manso solamente los modales, sino también el corazón. El recuerdo de las ofensas envenena la memoria y el espíritu. Los mansos no solo perdonan las injurias, sino que las olvidan definitivamente, como lo hace el mismo Dios. Hay personas que dicen que ellos perdonan, pero que no olvidan. Y yo entiendo que es difícil olvidar, ya que tenemos memoria, pero lo importante es recordar sin rencor, sin que nos duela ya más. Sé que lograrlo es difícil, pero se puede, con la ayuda de Dios, desde luego. Hemos de crear a las nuevas generaciones en el espíritu de la mansedumbre y de la aceptación, de forma que eviten el odio y la agresividad. Promover en las instituciones la necesidad de un clima de tolerancia y de respeto. El don de la mansedumbre nos ayuda a promover la aceptación. La dignidad de la persona no depende de su clase y condición, de su lengua o de su cultura, de su nación o región de origen. 5. La mansedumbre también tiene una resonancia ecológica. No podemos seguir explotando con tanta arrogancia los recursos de este planeta. Y esto no solo por un egoísmo de de nosotros mismos, de preocuparnos porque nos faltarán esos recursos naturales en el futuro, sino porque por un sincero afecto y respeto a la creación de Dios, como signo de nuestro amor al Creador. Y recordemos a San Francisco de Asís, que amaba toda la naturaleza y todo lo que le rodeaba solamente por el hecho de haber sido creado por Dios. Y llamaba con tanto cariño
hermano lobo, hermana luna, hermano sol, hermana flor, y era hasta incapaz de matar cualquier insecto. Y entre tanto, siempre habrá de llevar la mansedumbre a la oración, para arrepentirnos de nuestras tentaciones, de aceptar la ira como un medio de autoafirmación, para interceder por todos los oprimidos y aplastados por la violencia, para pedir al Padre Celestial que infunda en nosotros, por medio del Espíritu del Amor, las actitudes de mansedumbre y humildad que caracterizan a Jesús y a sus discípulos de la hora primera. Y la cuarta bienaventuranza y la última que veremos en esta sesión dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra justicia ha significado muchas cosas en nuestra cultura. Unas veces se refiere a un valor ético-social y a un derecho humano. Otras veces se aplica a las 4 virtudes cardenales o morales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La lucha por la justicia ha caracterizado a las grandes revoluciones y a la larga marcha de la conquista por los derechos humanos. Reclamar justicia es una de las tareas principales el día de hoy de los individuos que se sienten maltratados y acosados. Defender la justicia es el lema de muchas instituciones estatales e internacionales. Y en este sentido, la justicia es en cierto modo la suma de todos los bienes y todas las virtudes. Y la injusticia es percibida como el cúmulo de todos los males y la representación misma de la maldad. Es por ello que no se entiende cómo Jesús puede calificar como dichosos a los que tienen hambre y sed de justicia. Pero tenemos la justicia de Dios. Para el lenguaje bíblico, el hombre justo es aquel cuya conducta se ajusta a la voluntad de Dios, especialmente manifestada en la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento, justicia se expresa como la fidelidad al Torah, la fidelidad a la palabra de Dios, como habían reclamado siempre los profetas. Se trata de perseverar en la vía recta indicada por Dios, cuyo núcleo está formado por los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento, el concepto equivalente al de justicia es el de la fe. El creyente es el justo, el que sigue los caminos de Dios, como lo vimos en el Salmo 1 que acabamos de leer al principio de la clase. Pues la fe es caminar con Cristo, en el cual se cumple toda la ley. Ella nos une a la justicia de Cristo mismo. Pues bien, en un mundo secular como el que vivimos, en el que está ausente la idea misma de Dios, difícilmente se podrá captar la urgencia del hambre y de la sed de justicia de Dios. Perdón. Entonces, les decía, esta bienaventuranza se centra en las personas que tienen una sana ansiedad por tener las cosas de Dios, tener hambre y sed de fe. A eso se refiere, más que todo. Pues como decíamos, en este mundo tan secular, no es muy frecuente sentir hambre y sed de fe. Solo cuando somos víctimas de la opresión lamentamos el olvido de los mandamientos de Dios en nuestra sociedad. Por ejemplo, si nos roban nuestra casa, si matan a algún amigo o familiar, entonces sí quisiéramos que todos observáramos los 10 mandamientos de una manera correcta. Tampoco se comprende fácilmente que la justicia de Dios no depende del poder humano. La justicia de la que habla Dios es pura dádiva y no puede ser alcanzada por las fuerzas humanas. Y no se desea lo que ya se tiene o lo que se cree tener.
En consecuencia, la autosuficiencia humana no tiene ansia de la asistencia divina. Como Dios es justo, también el hombre es llamado a actuar con justicia, tanto ante Dios como ante los hombres. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, nos dice el Salmo 15. De cualquier forma, la virtud de la justicia tiene sus exigencias horizontales con relación a la convivencia diaria con los hombres. Por ejemplo, a orillas del río Jordán, Juan el Bautista pregonaba diciendo: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Así como también la justicia tiene sus implicaciones verticales, perdón. Los horizontales son hacia nuestros semejantes, como acabamos de ver, y las verticales o religiosas. Las obras buenas hacen justo al hombre ante Dios, como repetían los fariseos. La limosna, la oración y el ayuno pueden efectivamente ser signo de una verdadera justicia ante Dios. Refiriéndose a ellas, dice Jesús: cuidar de no pecar, de no practicar nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Por lo tanto, busquen primero el reino de la justicia de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. El hombre cuya condición normal es la de ser dichoso, no está hecho para buscar la felicidad. Debe buscar el ser justo y la felicidad se le dará por añadidura. Entonces, en la primera parte de esta bienaventuranza, vemos que se proclama dichosos a los que buscan a Dios. En ella se evoca la sed de los que en la alianza primera proclamaban su anhelo de encontrar a Dios en la vida. Y en la segunda parte evoca el momento en que se encuentran satisfacción de las necesidades básicas de hambre y de sed. Por ahí se dice que no hay mejor comida que el tener hambre y no hay mejor cama que el tener sueño. Y eso es muy verdad. Totalmente cierto. Si uno no tiene sueño, por muy buena que esté la cama, no podrá dormir uno y descansar. Lo mismo que si no tienes hambre, aunque sea el platillo más suculento, no te sabrá bueno. Y no siempre los que han padecido de hambre y sed de justicia han logrado calmarlas a tiempo. Recuerdo políticamente hablando a Luis Donaldo Colosio de México. Quien lo conoció y lo recuerda sabe que lo asesinaron públicamente después de su discurso donde decía: veo un México con hambre y sed de justicia, un México agraviado. Se veía venir un muy buen presidente surgiendo en medio de tanta corrupción, pero desafortunadamente esos no duran. Y lo callaron de la única forma que podían hacerlo, porque su integridad no era negociable. Los que tienen hambre y sed de justicia verán sus anhelos calmados por el mismo Dios, fuente y término de la misma. Solo podrán ser saciadas por el Dios justo. Esta bienaventuranza se centra en las personas que tienen una sana ansiedad por tener las cosas de Dios. Estas personas buscan la mano de Dios en todo. Debemos de estar atentos y buscar no ser indiferentes a lo que Dios nos pide, sino luchar día con día. El mundo centra la felicidad y el bienestar en sí mismo, pero Jesús nos pide de buscarla en los demás. Con esta bienaventuranza
de los hambrientos y sedientos de justicia, viene el fruto del autodominio. Fuerte deseo de santidad y hacer el bien erradicando el egoísmo. Buscar la justicia y hacer las cosas correctamente. Controlar y moderar las pasiones y apetitos desordenados. En Tito primera, del 7 al 8, nos dice, el obispo, siendo el encargado de la casa de Dios, no debe ser irreprensible ni orgulloso, ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador, o que busque dinero mal ganado. Por el contrario, que fácilmente reciba en su casa amigo del bien, hombre de buen juicio, justo, piadoso, dueño de sí mismo. Y esto va para todos. Y el ejemplo de autodominio fue el Santo Domingo, fundador de los dominicos, llamados los predicadores o los perros de Dios. Combatían la herejía de su tiempo con la predicación y con fuerte convicción y autodominio, siempre ejerciendo la justicia de Dios. Y en la tarea de vida tenemos varios puntos y uno de ellos es superar la satisfacción del presente y a vivir una sincera actitud de búsqueda y esperanza en un alto ideal humano y social. 2. Son bien conocidas las palabras de San Agustín que nos dice, nos hiciste Señor para ti, pero nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti. Entonces, este macarismo de hambre y sed nos lleva a confesar que Dios es la meta de toda verdadera aspiración humana. 3. Aspirar a ser justo significa no renegar de la vocación a la perfección y a la santidad. Aspirar a ser justos lleva la voluntad de seguir a Jesucristo e imitar al que ha sido calificado como justo. 4. Dentro de la justicia integral, este macarismo reconoce el derecho de que cada uno de los bienes materiales, de que todos tenemos derecho a los bienes materiales y a los bienes espirituales, cada uno de nosotros. Por otra parte, no se puede olvidar las injusticias sociales que han marcado la historia humana. Por ello, hay que educar a las nuevas generaciones en el espacio, la promoción, en el aprecio, la promoción y la defensa de la justicia integral. Por último, no podemos hacer nuestra esta bienaventuranza de Jesús si olvidamos el juicio escatológico. La historia humana no puede juzgarse a sí mismo como a veces se pretende. Cada uno de sus actores oirá del Señor una sentencia de aprobación o de condena, según la justicia que haya promovido con relación a los más necesitados y los marginados. Y esto nos lo dicen en Mateo 25, versículo 31. Y como ha escrito el Papa Benedicto XVI en el Amor Caritas, es una fuerza extraordinaria que lleva a las personas a moverse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Tener hambre y sed de la justicia exige de los seguidores de Jesús el tener la voluntad de anunciar y promover ese amor que procediendo de Dios es capaz de promover en el mundo la verdadera justicia y el desarrollo integral. Y ahora los invito a que digamos estas oraciones de San Ignacio de Loyola para terminar esta primera plática de las primeras 4 de las bienaventuranzas. Entonces, pongámonos en la presencia del Señor nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera, Anima Christi. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame
y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y esta otra es una oración de entrega. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste y a ti lo regreso. Todo es tuyo, todo es tuyo. Dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que éstas me bastan. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, pues entonces, como les digo, damos por terminada esta primera parte con las primeras 4 bienaventuranzas. Muy pronto estaré también compartiendo la segunda parte que comprende las otras 4 bienaventuranzas de los dichosos de Jesús. Muchísimas gracias por su atención. Que estén todos muy bien. Síganse cuidando mucho y muchas bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto, amigos.